Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador, ver bajo su propio riesgo. 2 años y medio han pasado desde que me gané la confianza de mi madre, y en todo este tiempo la he estado ayudando con todo lo que respecta a la mafia. De hecho, yo hago mucho más de lo que ella hace. Yo me encargo de los cabos sueltos, yo me encargo de que la mercancía se distribuya como es debido. Poco a poco me he ganado el respeto de todos, y aquellos que me hacen enojar sufren un cruel destino. Solo diré que soy muy creativo a la hora de matar. También dejaron de conocerme como el hijo de Mitsuki Bakugo, y empezaron a conocerme como simplemente Katsuki Bakugo, el hijo del diablo. No sé de dónde sacaron ese apodo, pero no me quejaba. Gracias a eso mis enemigos me temían, y nadie se atrevía a meterse con la mafia Bakugo. Fue gracias a ese miedo y respeto que nos tenían que conquistar Japón se volvió más fácil. Las demás mafias trataron de dar pelea, pero al final o se daban por vencidos o los matábamos, y para el día de hoy, todo Japón estaba dentro de nuestros dominios, definitivamente. Todo era perfecto. Perspectiva del narrador. Podemos ver a una chica de cabello blanco con mechones rojos y ojos grises corriendo dentro de lo que parecía ser una fábrica abandonada. Su ropa estaba muy desgarrada y sucia, como si acabase de escapar de una zona de guerra. Su pierna derecha cojeaba y sangraba. La chica se sujetaba el abdomen con fuerza en un intento por detener la hemorragia y en su frente había una línea de sangre cruzada por su ojo izquierdo, lo cual hacía que su vista no fuese la mejor. Y se preguntarán, ¿de qué corría esta chica? Simple, la familia Bakugo tenía tratos con algunos negocios para que la economía se mantuviera estable. A cambio de protegerlos, estos negocios les pagarían cierta cantidad de dinero. Y esta chica, se había atrasado 2 meses con sus pagos y las consecuencias de esto, pues, ya se imaginarán lo que sucedía. No podrás correr para siempre, señorita Fuyumi, diría Bakugo mientras caminaba de forma lenta con un arma de 9 milímetros en su mano dominante. Por favor, te prometo que te pagaré el mes que viene, solo no me mates. ¿Me crees tonto? Llevas 2 meses diciendo lo mismo, no caeré en eso de nuevo. Es que, las personas ya casi no compran en mi restaurante, y soy el único sustento de mi familia, y diría, ya cállate, no quiero escuchar tus excusas. Diría Bakugo mientras veía por toda la fábrica, ya que desde hace un momento había perdido a la chica de vista y ahora trataba de ubicarla por el sonido de su voz. Yo no, por favor, no quiero morir. Diría Fuyumi, la cual se había escondido detrás de una columna de soporte de aquella fábrica. Esta estaba tan desesperada que comenzó a derramar lágrimas mientras que con su mano trataba de ahogar sus gritos. Te encontré.
dijo el pelicerizo mientras aparecía al lado de Fuyumi y colocaba su arma en la cabeza de la albina, quien solo pude ver a los ojos de su verdugo, segundos antes de que éste jalara en gatillo, arrancándole la vida del cuerpo. En esos segundos, en esos escasos segundos de vida que Bakugo le dejó, lo único que pudo sentir fue odio. Toda su desesperación, toda su frustración, toda su ira, fueron reemplazados por un odio puro, y con todo ese odio, un solo pensamiento cruzó su mente en el último instante que conservó su vida. Pagarás. Esa única palabra sonó con fuerza en la frágil mente de aquella chica que por tanto tiempo había luchado por su familia, y que ahora nunca podría verlos de nuevo por culpa de la oscuridad que aquel chico albergaba en su corazón. Misión cumplida, dijo Bakugo con frialdad viendo el cuerpo sin vida de aquella joven mujer. Es una lástima, tu negocio era bastante rentable. Si hubieras sabido un poco más sobre publicidad, mi madre y yo te habría podido sacar más dinero, pero ¿qué se le va a hacer? Veamos, ¿qué más tenía que hacer hoy?, diría el pelicerizo mientras tachaba un nombre de su lista de pendientes. Cobrarle a la jefa del hospital infantil. Esa vieja sigue viva. Ya ha de tener como 80 años como sea, no lo estará por mucho si no tiene dinero. Y con esas crueles palabras Bakugo saldría de aquella fábrica abandonada con una sonrisa siniestra, mientras que detrás de él, la sangre de aquella chica cubría todo el suelo, creando una imagen espantosa. Las horas pasaron, y la muerte acompañaba a Bakugo a donde sea que fuese. No importaba si le pagaban o no, alguien acababa muerto, ya sea porque decía o hacía algo que a Bakugo no le gustaba, o simplemente porque al rubio le daba la gana de disparar su arma en contra de alguien. Aquel día en especial había sido muy sanguinario. Para aquel punto la población de esa pequeña ciudad en la prefectura de Shizuoka estaba en números rojos. Las pocas personas que quedaban decidían ir a otra ciudad con la esperanza de tener mejor suerte, ya que aunque todo Japón estuviese bajo el control de los Bakugo, cualquier ciudad era mejor que una donde estuviese Katsuki Bakugo, porque si ese chico estaba en la ciudad, inevitablemente ésta se teñiría de rojo. Ya volví, diría el joven Bakugo mientras entraba en la sala de su mansión, en donde vio a su madre leyendo una revista. Viniste temprano, dijo la mujer mayor sin mirar a su hijo. Casi nadie tenía para pagar, así que solo dispare. A este paso matarás a todo Japón, dijo la mujer en forma de regaño, pero al joven no le pudo importar menos. Por cierto, hijo, últimamente he estado pensando en nuestro futuro. Aquel comentario llamó la atención de Katsuki, quien solo se sentó junto a su madre y esperó que ella siguiera hablando. Tenemos a todo Japón comiendo de nuestra mano y lamiéndonos los pies, somos los reyes de la nación del sol naciente, pero ahora todo es muy aburrido. Ni que lo digas, extraño las balaceras. Dispara es divertido, pero más cuando te devuelven el disparo. Estás un poco loco, ¿lo sabías? Desde pequeño, dijo el Bakugo menor mientras se reía con soberbia, a lo que su madre solo suspiró. Bueno, he estado pensando, si pudimos conquistar todo Japón, ¿qué nos detiene de hacer lo mismo con otras naciones? No era necesario ser un genio para saber a lo que su madre se refería, a lo que Bakugo sonrió y dijo. ¿Cuándo empezamos? Estas palabras alegraron a su madre, quien solo se levantó del sillón y comenzó a hablar. El mundo estaba pasando por una crisis similar, los gobiernos están como locos tratando de deshacerse de tantas mafias y grupos de crimen organizado. Podríamos sacar ventaja de esto. Es simple, hacemos tratos con otras mafias para derrotar a sus gobiernos, luego los apuñalamos por la espalda, y nos quedamos con todo, y luego de un tiempo el mundo estará a nuestros pies. Diría Katsuki como si se tratara de lo más normal del mundo. Sin duda eres mi hijo, diría Mitsuki para luego darle un arma a su hijo, pero esta era especial, era como un arma de 9 milímetros, pero esta tenía doble cañón y estaba pintada de color rojo con un dragón oriental tallado de cada lado.
Esta era de tu padre, el cobarde nunca se atrevió a matar a nadie con ella, pero era el mejor tirador que he conocido, bueno, hasta que me di cuenta de lo que podías hacer. Dijo la mujer mientras le daba el arma a su hijo, quien con gusto la aceptó y la miró con una sonrisa. Te recomiendo que practiques con ella, el cañón doble puede llegar a confundir tu puntería, además tiene una función especial que te permite mover los dos cañones para que disparen en distintas direcciones sin que tengas que mover el brazo, es algo complicado, pero estoy segura que aprenderás a usarla, yo por mientras iré a avisar a todos, nuestra primera misión será hacer una base en China. Ante las palabras de su madre, el rubio sonreiría y luego correría a la cancha de tiro para practicar con su nueva arma, sin saber siquiera que dentro de poco se arrepentirían de aquella decisión. 5 días después. No hubo momento en el que Bakugo no entrenó con su arma nueva, y en poco tiempo se volvió un experto en el manejo de esta misma, mientras que su madre ya había preparado todo para atracar en un puerto chino y una vez allí tomar una ciudad y formar una base militar, lo que nos lleva a la situación actual, podemos ver a la madre de Bakugo viendo cómo sus hombres preparaban sus armas para ir a la guerra, junto a algunos civiles a los que les había ofrecido una jugosa cantidad de dinero para participar en esta guerra, sin saber que ellos serían solo carne de cañón. ¿Está todo listo?, preguntó Bakugo con curiosidad mientras veía a los hombres alistándose. Depende. ¿Tú lo estás?, preguntó Mitsuki viendo que su hijo estaba vestido igual que un militar, con la diferencia de que este tenía pintada una calvero roja en la parte de atrás y el resto era color negro. No lo sé, tú dime. Dijo Bakugo con una sonrisa de soberbia para luego su madre hacer lo mismo y ambos empezar a caminar por el pasillo. Pues que empiece el juego. Salto de tiempo. Podemos ver a Bakugo y a Mitsuki sentados con un paracaídas cada uno, ambos iban en un avión el cual ya estaba por sobrevolar las costas chinas. Ahora que recuerdo, nunca has saltado en paracaídas. Dijo Mitsuki creyendo que su hijo estaría asustado. Pues lo voy a hacer hoy. Dijo Bakugo momentos antes de que una alarma sonara y las puertas del avión se abrieran y Bakugo con una sonrisa maniática sería el primero en saltar dando un gran grito de euforia mientras lo hacía. Quejaré con ese chico. Dijo Mitsuki momento antes de saltar mostrándonos el panorama completo, por todos lados donde veía había cientos de personas que también iban en paracaídas, todos iban dirigidos a una ciudad en China cuyo territorio era el suficiente para hacer una base militar decente, el problema era que había muchos mafiosos chinos allí, por lo que tendrían que iniciar una masacre, cosa en la que Katsuki era experto, el cual con mucha emoción aumentaría la velocidad de su caída hasta que su reloj comenzó a sonar, marcando que ya había llegado a la altura límite para activar el paracaídas por lo que simplemente lo activó y su caída se frenó mucho, y entre más se acercaba al aire, más expuesto estaba a que sus enemigos lo atacaran así que sacó una pistola normal junto a la que solía ser de su padre y comenzó a disparar con estas, y gracias a su increíble puntería lograban matar de 3 a 5 personas cada vez que jalaba los gatillos de las dos pistolas. Esto era posible ya que a veces algunas balas atravesaban a una persona y le daban a otra, y una vez el rubio llegó a suelo, la masacre comenzó, no le importaba si eran mafiosos o civiles, la sed de sangre lo consumía, y lo único que hacía era matar a cualquier cosa que viera, no tenía moral, no tenía arrepentimiento, no tenía humanidad. Era un demonio disfrazado de hombre, su risa maniática era lo único que sus víctimas lograban escuchar antes de morir, y el rojo carmesí lo último que sus ojos lograban visualizar. Poco después los demás llegaron y la ciudad entera se volvió una zona de guerra, las calles eran inundadas por los gritos de las personas inocentes que suplicaban por ayuda, dolor, agonía, desesperación, miedo.
Esto era lo que transmitían aquellos gritos, los últimos minutos de cada ser humano en ese sitio serían los peores que jamás habrían vivido, y todo esto un rubio cenizo lo disfrutaba, la sangre salpicando, los niños llorando, los adultos gritando, todo era mágico para él, tanto que aquellos que se supone eran sus compañeros tuvieron que alejarse por miedo a ser las siguientes víctimas de Katsuki, pero en eso, algo curioso sucedió. Mierda, me quedé sin balas. Diría Katsuki viendo que ya se había gastado todos sus cargadores, a lo que un hombre de aproximados 40 años salió con una espada para tratar de matar a Bakugo, pero él fácilmente lo esquivó para luego ponerse detrás del hombre y quebrarle el cuello. Linda espada, dijo el pelicerizo para luego guardar sus pistolas y tomar la espada de aquel hombre. No estoy acostumbrado, pero está bien, dijo el pelicerizo preparándose para seguir matando, pero en eso escucharía a alguien susurrando, por lo que con curiosidad se acercaría a un edificio el cual parecía ser de policía y al entrar encontró a varios de ellos hablando por una radio mientras que otras de ellos había una mujer civil la cual se descuidó y Bakugo tomó como rehén haciendo que los policías se pongan nerviosos, pero Bakugo solo sonrió y con sus conocimientos en el idioma comenzó a hablar. ¿Con quién hicieron contacto? Nadie quiso responder, pero Bakugo comenzó a cortar un poco el cuello de la chica haciendo que uno hablara. Con los militares, estamos pidiendo refuerzos. Todos vieron feo al policía que habló, pero Bakugo sonrió y luego mató a la chica para posteriormente comenzar a matar a todos los policías, quienes tratan de dispararle, pero Bakugo lograba evadir sus disparos y matarlos y al final el único policía que quedó vivo fue el que había hablado. Mi nombre es Katsuki Bakugo, y tú le dirás a Mundo lo que viste aquí. Tras decir eso Bakugo vería todas las armas en el suelo y sonreiría, para luego recoger toda la munición que podría y recargar sus armas, y una vez hizo eso salió de aquel edificio, sin saber que acababa de cometer el peor error de su vida. Luego de no mucho tiempo, la ciudad la estaba bajo su control y empezaron a montar una base militar. ¿Ahora qué? Preguntó Bakugo quien estaba bastante emocionado. Por ahora regresemos a casa, tenemos que reagrupar a nuestros hombres y prepararnos para el siguiente ataque. Aburrido. Te dejaré matar al piloto cuando lleguemos. Está bien, diría Katsuki con tranquilidad a lo que ambos se estirarían un poco y se irían a preparar las cosas para regresar a Japón. El camino sería tranquilo, sin ningún incidente, y como Mitsuki lo prometió, dejó que Katsuki matara al piloto una vez llegaron a Japón. Es raro que me dejaras matarlo, dijo Bakugo mientras se limpiaba la sangre del piloto. Ya estaba algo viejo, además contraté a uno más joven y capacitado. A ese no me dejarás matarlo, ¿verdad? ¿Qué comes que adivinas? Diría Mitsuki mientras apretaba una de las mejillas de Bakugo, haciendo que este se moleste. Bueno, ya que volví podría ir a molestar a los ciudadanos, seguro se relajaron porque yo no estaba, pero se van a cagar del miedo cuando me vean. Dijo el pelicerizo con tranquilidad, para luego ir a molestar a los civiles. Mientras tanto en Estados Unidos. Podemos ver al actual presidente de los Estados Unidos en una conferencia con el presidente de China. ¿Estás diciéndome que la familia Bakugo invadió China? Así es, ellos se apoderaron de todo Japón, y al parecer ahora van por China. ¿Y qué espera que haga? Aquí no estamos en una muy buena situación que digamos, el crimen organizado se apoderó de las calles y ya ni siquiera puedo enviar a mi hija a la escuela. Solo le pido algo de apoyo, nos gustaría tener algo de confianza al saber que América nos cubre la espalda. Está bien, veré qué puedo hacer. Diría aquel hombre a lo que la videollamada se apagaría y el presidente de Estados Unidos pondría una mirada pensativa. ¿Qué quiere hacer, señor? Si quiere enviar soldados a China solo debe dar la orden.
No enviaré a mis hombres a una guerra que ya está perdida. China es una nación gigante, pero su poder militar ha decaído mucho en los últimos años, tanto que hasta una sola mafia podría conquistarlos. El problema es que de hacerlo esa mafia se convertiría en una potencia y con la situación actual ellos podrían dominar al mundo. Señor, con todo respeto, eso suena a la trama de una mala película. Lo sé, pero no negarás que eso podría pasar. Ante estas palabras el asistente se quedó callado. Tenemos que eliminar la mala hierba desde la raíz si no queremos que se vuelva un problema. ¿Qué sugieres, señor presidente? Ante estas palabras el presidente se quedaría callado unos minutos para luego responder. Primero bombardeen la base que tienen los Bakugo en China, y usen cualquier excusa que se les ocurra para que ese viejo no nos pueda reclamar, y luego, diría el presidente para después quedarse callado otro minuto y seguir hablando. ¿Recuerdas la bomba de Hiroshima? Hagan una como esa, pero más potente, y utilicen un inhibidor radioactivo para que no haya consecuencias en el resto del mundo. ¿Qué tan potente quiere la bomba, señor? Preguntó el asistente algo temeroso de lo que su líder fuese a decir. Que elimine a todo el maldito país. Pocos días después de aquella mini guerra que tuvieron la familia Bakugo contra los chinos, y las cosas estuvieron bastante tranquilas durante ese relativo periodo de paz, pero hubo un problema. Un infiltrado de la mafia que se encontraba en el ejército estadounidense se había enterado de que estaban fabricando una bomba para deshacerse de todo Japón, y como pudo le envió el mensaje a Mitsuki, pero ya era tarde, la bomba ya estaba lista y faltaban tan solo 2 días para que esta bomba fuera enviada. Ante esto Mitsuki empezó a reflexionar sobre el rumbo de su vida, y se dio cuenta de que había cometido muchos errores, y uno de ellos fue dejar que su hijo se convirtiera en un monstruo, pero ya no había vuelta atrás, y ahora solo les quedaba la supervivencia de la sangre Bakugo, y de eso se iba a encargar su hijo. En ese poco tiempo Mitsuki creó una embarcación en secreto la cual debía irse de Japón y salir del rango de la explosión, y luego su hijo debía ir a Estados Unidos. El barco lo preparó tan rápido como le fue posible, y ya faltando un día para que Estados Unidos enviara aquella bomba, Mitsuki mandó a llamar a su hijo, el cual solo llegó al puerto donde vio aquel vagón con confusión. ¿Qué sucede, mamá? ¿Iremos a otra misión? Preguntó el pelicerizo algo emocionado, pero a ver la mirada triste de su madre se confundió. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Katsuki, no sé cómo, pero Estados Unidos se entere de nuestros planes y enviarán una bomba nuclear para eliminarnos. Ante estas palabras Bakugo quedó en shock, y recordando lo que había sucedido en aquella ciudad de China, pensó que eso quizá podría ser su culpa, pero en vez de decir decidido quedarse callado, ya que eso de nada serviría. ¿Cuánto destruirán? Preguntó Katsuki viendo la mirada triste de su madre. Todo el país. Ante esto Bakugo pondría una mirada seria y vería el barco. Si nos vamos en barco y no en aviones porque tenemos tiempo antes de que la bomba caiga. Tenemos hasta mañana, eso le dará tiempo al barco para salir del rango. Bueno, entonces subámonos y larguémonos de aquí. Diría Bakugo mientras ponía un pie en el barco, pero en eso vería que Mitsuki no quería subirse. ¿Ahora qué pasa? Preguntó Bakugo algo curioso. No iré contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Si te quedas morirás. Crecí en los barrios bajos, esto no lo entenderías, un jefe debe quedarse y luchar contra quienes lo atacan. Mamá es una puta bomba nuclear, no hay nadie contra quien luchar. Tal vez, pero no planeo escapar, eso no hacen los jefes. Entonces yo tampoco escaparé, yo también soy el jefe de... Tú no eres ningún jefe. Diría Mitsuki de forma seria haciendo que Bakugo se sorprenda. Tú no eres el jefe de nada, solo eres mi mejor subordinado, serás el jefe una vez yo muera, pero hasta entonces, harás lo que yo el capitán del barco te ordenemos, ¿te quedó claro?
Katsuki quedaría impactado ante estas palabras, pero en eso vería la tristeza en los ojos de su madre, y con una mirada seria diría: entendido. Entonces, te daré una sola orden, sube al barco y ve a Estados Unidos, lo que hagas después de eso será asunto tuyo. Ahora vete, tienes el tiempo contado. Ante esto, Bakugo se quedó callado unos minutos y luego caminó hacia el barco el cual se estaba preparando para zarpar. Adiós mamá, dijo el rubio casi en un susurro, pero este fue suficiente para que Mitsuki lograra escucharlo, la cual solo miró a otra parte y se alejó un poco, y tras unos segundos, el barco finalmente zarpó mientras Bakugo veía a lo lejos como el país en el que creció se alejaba. ¿Estarás bien?, preguntó uno de miembros de la tripulación, a lo que Bakugo solo suspiró y dijo: ¿qué importa si estaré bien o no? Los gringos creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, pues no es así. Iré a su propia casa y los haré pagar, dijo el chico para luego dirigirse a la que le habían asignado como su habitación y se quedó allí el resto del día mientras que el barco continuó avanzando. Al día siguiente, en la mansión Bakugo. Señora, ya falta poco, dijo uno de los subordinados más fieles de Mitsuki a su jefa, quien solo estaba sentada en su sofá favorito bebiendo de una botella de vino que llevaba mucho tiempo guardando. Lo sé, dijo la mujer mientras veía un avión sobrevolando el territorio japonés. Vive, hijo mío, vive, dijo Mitsuki mientras veía como el avión dejaba caer un objeto el cual a cada segundo estaba más cerca del suelo. Mientras tanto, en el barco donde se encontraba Bakugo, este veía el lugar donde se suponía que debía estar Japón mientras esperaba que el momento que más temía llegara, y efectivamente, ese momento llegó, y a la lejanía vio como una imponente explosión se alzaba en el aire, indicando que ahora el país del sol naciente había dejado de existir, pero esto a Bakugo no le afectaba, pero lo único que realmente le afectó fue recordar que su madre se quedó en la explosión. Esto lo lleva a derramar una lágrima traicionera, la cual de inmediato limpió para luego dirigirse hacia la tripulación. Y madre dijo que yo sería el jefe cuando ella muriera. Y ahora ella está muerta, por ende, eso me convierte a mí en su jefe, dijo Bakugo, a lo que toda la tripulación incluyendo el capitán dejarían de hacer lo que estaban haciendo que esperar las órdenes de su nuevo jefe. Somos lo único que queda del imperio que mi madre construyó, una tripulación de 50 personas y un barco militar con suficientes suministros para 2 meses, y armas para aguantar contra otro barco igual por 5 horas, eso es todo lo que nos queda, pero saben que, es más que suficiente, porque esto es lo que haremos, iremos a Estados Unidos, y empezaremos de cero, crearemos un imperio más fuerte que el de mi madre, y luego mataremos a cada gringo que nos encontremos, y una vez eso suceda, nuestras cuentas con ellos estarán saldadas. Cuando Bakugo terminó esas palabras regresó a su habitación dejando que la tripulación continuara con lo suyo, y una vez estuvo solo se recostó en su cama y dejó salir un par de lágrimas, pero sin emitir ningún sonido, aunque era verdad que Bakugo estaba triste, él no lo iba a demostrar, él debía ser fuerte, porque ese era su deber. El tiempo pasó y poco a poco el barco se fue acercando a las costas estadounidenses, sin saber que estos mismos ya los esperaban. 2:30 de la madrugada, el sol todavía no había salido, y actualmente Bakugo se encontraba durmiendo, o al menos lo intentaba, ya que desde que aquella bomba nuclear destruyó su hogar ha estado sufriendo de pesadillas. En estas se veía a sí mismo siendo torturado por cientos de personas, las cuales parecían estar hechas de lava, la cual lo quemaba cada vez que lo tocaban, pero por alguna razón él no moría. Bakugo no entendía por qué se veía a sí mismo siendo torturado en el sueño, pero no le importaba, mientras no fuese él quien sintiera todo el dolor no le importaba, no negaría que era aterrador, pero al menos no lo torturaban a él, o al menos no exactamente.
Al final Bakugo sería despertando por un estruendo, por lo que rápidamente tomaría el arma que antes era de su padre y correría a la cubierta, y una vez allí vería que había un par de aviones militares disparándoles, además de un barco estadounidense más grande que también les disparaba. «Nos estaban esperando», gritó uno de los tripulantes. ¿De verdad? Fíjate que ni me había dado cuenta, gritó Bakugo antes de que un avión disparara y matara al tripulante. Mierda. Gritó Bakugo para luego disparar al avión, logrando darle al piloto haciendo que el avión se estrellara contra el barco enemigo. Tómala. Dijo Bakugo junto antes de ver cómo un soldado en el barco preparaba un lanzamisiles, pero Bakugo fue más rápido y le disparó a misil haciendo que este explotara y matara al soldado. Díganme que tenemos bombas o algo así. Gritó Bakugo mientras les disparaba a otros soldados que se asomaban, además de tratar de matar al piloto del avión que quedaba, pero este era más ágil y lo esquivaba más fácilmente. Nosotros no, pero al parecer ellos tienen torpedos. ¿Cómo mierda lo sabes? Preguntó Katsuki bastante desesperado, pero en eso una parte del barco explotó. O mejor no respondas. Diría Bakugo viendo aquella explosión, pero de pronto esta sería seguida por otras explosiones más pequeñas. El barco va a explotar. Gritó uno de los tripulantes antes de que le dispararan. Todos fuera de la nave. Gritó Katsuki para luego guardar su pistola de doble cañón y saltar de aquel barco, justo un segundo antes de que este explotara. Pagaran por esto. Dijo el pelicerizo en su mente para luego nadar hasta el barco enemigo y comenzar a trepar por este, y al llegar a la cima vio que había muchos soldados allí. Qué bueno que me traje la espada. Tras decir eso Bakugo se incorporaría y cambió el ángulo de disparo de su arma matando a 2 soldados para luego cortarle la garganta a otro y usarlo como escudo humano mientras continuaba disparándole a los múltiples soldados haciendo que poco a poco los números fueran bajando. Ya cuando las balas se le acabaron siguió matando con su espada, y aunque no era experto, si era bueno, al final optó por recoger una de las armas de los militares y continuar matando hasta que las balas de todas las armas en el suelo se acabaron. Él sabía que había más soldados, pero también sabía que en aquel barco había algunas zonas que de ocurrir una explosión todo el barco explotaría, por lo que con una sonrisa maniática se dispondría de buscar una de esas zonas y afortunadamente la encontró. Esta era una zona donde había muchos tubos llenos de gas, al parecer usaban un elemento volátil en un barco de guerra que siempre podía ser bombardeado, y una bomba en un mal sitio y todo se iba al carajo, pero Bakugo no tenía tiempo de juzgar a los ingenieros que diseñaron el barco y solo empezó a pensar en una forma de hacerlo volar, pero en eso un soldado apareció y rápidamente le disparó, luego se fijó en que este tenía una granada, eso podría servirle pero solo le daba 5 segundos para escapar, además de que para escapar tendría que saltar al agua, pero en eso vio que al fondo del pasillo había una ventana la cual justamente daba al mar, y eso lo hizo sonreír, por lo que el pelicerizo comenzó a prepararse. Lo primero que hizo fue destruir la ventana para que al saltar le fuese más fácil, luego se aseguró de que el gas generara una explosión lo suficientemente fuerte para hundir el barco, y una vez se aseguró de eso se preparó para colocar la granada. Lo que hizo fue con un pedazo de metal golpear uno de los tubos hasta que lo rompió y luego se cubrió la boca para no intoxicarse con el gas, luego tomó la granada y en cuando le quitara el seguro debía correr, ya que solo tendría 5 segundos para saltar por aquella ventana, pero cuando se dispuso a hacerlo un soldado le disparó dándole en el hombro y forzándolo a soltar la granada sin poder quitarle el seguro, por lo que se vio forzado a correr hacia la ventana para escapar, pero él no estaba dispuesto a dejar vivir a sus enemigos, por lo que sacó su pistola de cañón doble y se preparó para hacer una locura. Lo que hizo fue que en cuanto saltó para ver directamente
directamente a los soldados, más específicamente a la granada, por lo que rápidamente le apunto y disparo. 2 balas salieron volando en aquella dirección, la primera le dio en la cara a un soldado que estaba muy cerca, pero la segunda pasó de largo, pasando entre las piernas de un soldado que estaba corriendo logrando seguir su trayectoria hacia la granada, y en cuanto la bala impactó contra la granada, esa explotó y por consiguiente una gigantesca explosión azotó el barco, haciendo que este quedara completamente destruido. Piloto, repórtese. Escucho el último piloto que quedaba vivo mientras sobrevolaba la zona. El objetivo fue aniquilado, no quedó rastro de ellos. Reporte de bajas. Pregunte a alguien a través de la radio a lo que el piloto vería el desastre y diría: todos menos yo. Luego de esas palabras hubo silencio durante algunos momentos y luego el piloto volvió a escuchar aquella voz. Regrese a la base, soldado, su misión ha terminado. Ante estas palabras el soldado dirigió su avión y comenzó a volar hacia su base dejando detrás de él una escena llena de destrucción a la cual nadie pudo haber sobrevivido, o tal vez sí. Perspectiva de Bakugo. Luego de la explosión todo se volvió borroso, al principio parecía que había salido volando debido a la onda expansiva, pero luego todo se volvió confuso, abrí un poco los ojos y vi el color naranja del fuego, aparentemente estaba bajo el agua, y arriba de mí estaba el incendio, aún tenía aquella herida de bala, pero podía resistir, además sabía en qué dirección estaba la costa, por lo que guardé mi arma, y salí a la superficie para poder reparar, y una vez lo hice comencé a nadar, no sabía cuánto podría aguantar, así que solo seguí nadando, nadé por un buen rato, y de a poco sentí que mi cuerpo se agotaba, mi sangre dejaba un rastro en el agua que de a poco se desvanecía, y el dolor me mataba, sentía como si estuviese a punto de desmayarme, pero solo resistí y continué nadando, poco a poco vi como el sol comenzaba a salir, lo que indicaba que ya llevaba horas nadando y a lo lejos pude ver lo que parecía ser una costa, estaba a punto de llegar, por lo que me abofeteé a mí mismo para despertarme y di un último esfuerzo para seguir nadando, de a poco vi como la costa se hacía más y más grande, y junto a eso mi esperanza de sobrevivir, y luego un agobiante rato, finalmente llegué, me arrastré por la arena y luego me recosté boca arriba, no sabía ni dónde estaba ni si alguien vendría a verme, solo sabía que me encontraba muy mal, e iba a perder el conocimiento, no sabía si volvería a despertar, eso quería, pero no lo sabía, pero justo antes de quedar inconsciente pude visualizar algo, una silueta, una femenina para ser exacto, no sabía quién era, pero parecía estar preocupada ya que se agachó y comenzó a hablarme, yo no le entendía nada ni aunque lo intentara pero poco importaba así que solo cerré mis ojos y cualquiera que fuese, acepté mi destino.